Padre Celestial, gracias por este hermoso día, por los que han venido de lejos, algunos han venido de muy lejos. Señor, pedimos de que esto sea provechoso para todos los que están. Pedimos de que salgamos con una visión renovada de la efectividad de la palabra de Dios en nuestras vidas, el potencial que tiene para cambiar vidas, para cambiar nuestras iglesias, la ayuda que nos puede llegar a ser. Gracias por lo que ya hemos escuchado en esta mañana, que ha sido de mucha bendición. Pedimos por cada contacto que tenemos, las charlas, las nuevas amistades que a lo mejor podemos formar en esta conferencia. Gracias por permitirnos estar aquí. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, yo estoy muy entusiasmado de que estemos dando esta conferencia sobre la consejería bíblica. Me parece que es de importancia vital. Yo, pensando en la historia de la iglesia del siglo XX y hasta el momento, creo que en el siglo XX hemos visto 2 o 3 cosas de gran importancia, de gran ayuda para la iglesia. Ha habido un resurgir de la doctrina reformada, un volver a las ideas esenciales de nuestros antepasados de la fe, y eso ha sido de mucha bendición para muchas iglesias. Junto con eso, hay un cambio, hay una especie de reforma en cuanto a la eclesiología, cómo manejamos la iglesia, qué significa ser una iglesia bíblica manejada según las normas de las Escrituras, y hay un gran interés en ese tema. También me parece que es de enorme bendición para nuestras iglesias. Ha habido un surgir de la teología bíblica, que es algo que viene de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pero que ha ido tomando forma por distintas figuras a través del siglo XX, y ahora tiene mucha influencia y es de mucha bendición. Es algo agregado a la teología sistemática, emparejado con la teología sistemática. Es de mucha bendición para cualquiera que quiera entender la palabra de Dios. Eso también es de mucha bendición. El auge de la predicación expositiva también me parece de mucha importancia. Nosotros, ustedes saben que todos los años aquí en Buenos Aires estamos ofreciendo los talleres de Simeon Trust, que han sido de mucha bendición. Y si ustedes son predicadores y no han participado, anótense, porque es un desafío. La primera vez que lo haces te da mucho miedo, pero es de mucha bendición. Entonces el crecimiento, esta preocupación por exponer las Escrituras de forma correcta, también es de mucha bendición a la iglesia. Y a todo esto, y de alguna forma como parte de un movimiento que de alguna forma me parece que engloba todo, es el auge de la consejería bíblica. Y a mí me parece de gran importancia la consejería bíblica, por la importancia que tiene para, no solamente, hablamos de la predicación expositiva, es de bendición para la congregación, pero por medio del pastor o el que predica. La consejería bíblica, bien entendida, tiene el potencial de potenciar el ministerio de cada miembro de la congregación. Y cuando en nuestras iglesias se entiende de que todo miembro de la iglesia puede ser, e incluso debe ser, de alguna forma un ministro a su hermano o a su hermana, lo que eso puede representar en la vida de la iglesia, creo que todavía no lo comprendemos. Puede llegar a ser algo realmente revolucionario. Así que todo esto para mí me anima mucho, y creo que las otras cosas ya estaban presentes en nuestro país. Y algo de consejería bíblica ya veníamos haciendo, pero esto de alguna forma es el lanzamiento de un esfuerzo importante. Así que yo les pido que estén orando
por todo lo que estamos haciendo nosotros y otros, porque no somos los únicos lejos de serlo, pero por todo este movimiento que realmente sea de bendición. Bueno, y estamos muy agradecidos por los que han viajado de otras partes para poder presentar esto en estos días. Bueno, a mí me han pedido que hable sobre los puritanos y el cuidado de las almas. De alguna forma hablamos de esta revolución de la consejería bíblica, pero creo que es bueno entender que de cierta forma es recuperar algo que habíamos perdido. Nosotros perdimos ese concepto de la centralidad de la palabra de Dios y el rol de la iglesia en el cuidado de las almas. Y a través del siglo XX, con el crecimiento de la psicología moderna, fuimos permitiendo que las escrituras, que la consejería bíblica fueran desplazados de su lugar apropiado. Incluso empezamos a tenerle cierto complejo frente a las falsas psicologías del mundo. Empezamos a sentirnos inferiores y no capaces, al punto de que muchos pastores llegaron al punto de decir que si un miembro de mi iglesia tiene problemas serios, yo la verdad no me siento capacitado, busco un profesional. Y eso realmente es faltar a la responsabilidad que tenemos como pastores y la responsabilidad que tenemos como iglesias de ser un ambiente donde las almas se cuidan y las almas se sanan. Entonces, la consejería bíblica nos empieza a devolver algo que en realidad nos pertenece. No solamente nos pertenece como derecho, es algo que debemos asumir como deber frente al Señor como ministros de la palabra de Dios. Y como he dicho antes, el potencial que esto tiene, porque no es simplemente la idea de pastores calificados, capacitados, sino de todo miembro en cierto nivel de tener las herramientas para ayudar a otros. Esto realmente puede ser revolucionario para nuestras iglesias. Bueno, todo esto encontramos muchos recursos en los puritanos, justamente porque ellos practicaban la consejería bíblica, el cuidado de las almas. No hablaban de consejería bíblica, hablaban de soul care, en inglés, el cuidado de las almas. Ellos ya lo practicaban muchos años atrás. Ustedes saben que los puritanos son de la época del siglo XVI, del siglo XVII, representaban un movimiento de reforma dentro de la iglesia, primero de la iglesia anglicana. Hubo miembros de la iglesia anglicana que, viendo los principios de la reforma en Inglaterra, después sintieron de que la reforma no había llegado a producir los resultados que esperaban. Entonces surgen muchas figuras con el deseo de reformar a fondo a la iglesia anglicana. La historia del movimiento puritano es de éxitos y de grandes fracasos a la vez. La verdad es que no lograron reformar, no lograron esa reforma en la iglesia anglicana del todo que habían aspirado a lograr. También el movimiento puritano era un movimiento político en Inglaterra, un movimiento fracasado, y no tenemos tiempo de entrar en todo eso. Pero sí lo que hicieron, hay éxito por el lado de que ellos formaron en las colonias americanas una nueva sociedad que con el tiempo fue absorbida por la cultura americana, pero que dejó profundas huellas en la cultura americana. Entonces, muchos valores de los puritanos pasaron a ser parte de la cultura estadounidense. Pero más importante que eso es de que aunque no lograron la reforma dentro de la iglesia anglicana que hubieran deseado, tuvieron mucho impacto sobre iglesias que salieron de la iglesia anglicana, entre ellos la iglesia congregacional, una iglesia representada por un muy importante teólogo como John Owen, y como segundo paso,
las iglesias bautistas, a las que yo me siento identificado con los bautistas, muchos de ustedes, y por más de que no sean bautistas, el mundo evangélico en general ha sido tocado a fondo por la influencia de la eclesiología y el pensamiento bautista, y hay que entender que todo eso proviene de alguna forma de eso que propusieron los reformadores, los puritanos del siglo XVI y luego el siglo XVII. Es una historia compleja y, como digo, hay muchos fracasos, hay muchas decepciones por el camino, pero el impacto nos llega hasta el día de hoy. Y encontramos en sus escritos, podemos recuperar cosas de sumo valor para el ministerio en general. Hay un famoso libro que sería bueno que todos lean alguna vez, de Richard Baxter, se llama El Pastor Reformado, y no está hablando de, cuando habla, está hablando de un pastor, no está hablando reformado en el sentido de que, bueno, 5 puntos de Calvino, está hablando de otra perspectiva, la seriedad en el pastorado, el ministerio de la palabra de Dios en la vida de cada familia, de su iglesia, de su parroquia, porque básicamente tenía un ministerio de parroquia. Un libro valiosísimo, que no todo es directamente aplicable, pero los principios de fondo sí lo son. Y hay muchos recursos que salen de esa época de la iglesia, que ahora hay un movimiento de recuperar, no solo en inglés, sino que se están haciendo esfuerzos de que esos recursos también nosotros tengamos acceso en castellano. Entonces, el tema del cuidado, los puritanos y el cuidado de las almas, empezamos hablando de los puritanos. Tengo una cita de un famoso historiador del siglo XX, mediados del siglo XX, Samuel Eliot Morison. No sé si era creyente, puritano, sé que no es, un gran historiador, y él habla, muchas veces los puritanos son mal vistos, y él habla del efecto que estudiarlos a fondo lo que produjo en él. Él dice, no es fácil describir a estas personas de forma comprensible para los modernos, y eso me parece que es muy, muy interesante. Es una mentalidad tan distinta. Él dice que para el americano común y corriente, el estadounidense, aunque hayan tenido mucho impacto, es muy difícil que ellos entren en el mundo, en el ambiente intelectual, en el mundo de pensamiento de los puritanos. Estos hombres eruditos, sus mujeres, que transportaron unos pocos miles de personas comunes a plantar una nueva Inglaterra. Ese fue el proyecto de formar un país, una sociedad regida por los principios de Dios en Nueva Inglaterra, en las colonias americanas. En un suelo ingrato fueron impulsados por propósitos completamente ajenos a los de la América actual. Dice, o sea, él escribe por los años 50 y dice que ya la distancia cultural es tan grande, tanto ha cambiado, que nos cuesta entender cómo eran ellos. Su objetivo no era establecer la prosperidad o la prohibición, la libertad o la democracia. No tenían un proyecto democrático. O de hecho cualquier cosa que de valor reconocido en la actualidad. O sea, valores muy distintos al de la sociedad moderna. Sus ideales se comprendían imprecisamente bajo el término puritanismo. Dice que es una palabra puritanismo que no termina de explicar realmente qué era lo que ellos pensaban y que ese término en la actualidad ha adquirido varios significados secundarios y devaluados. O sea que la forma que se usa tiene poco que ver con la realidad histórica. Ahora, esto es lo interesante. Dice, mi actitud hacia el puritanismo del siglo XVII ha pasado del desprecio, empieza despreciándolos, al aburrimiento. Bueno, ya no los desprecia, pero le aburre. A un cálido, dice ahora, un cálido interés y respeto. Cuanto más estudió, pasó del desprecio al aburrimiento, pero
terminando con un interés cálido y el respeto. Dice, las formas de los puritanos no son las mías y su fe no es la mía. Sin embargo, me parecen un pueblo valiente, humano y significativo. Así que un historiador secular, James Packard, escribe, y él sí los aprecia, dice esto: los puritanos fueron hombres de gran espíritu que servían a un Dios grandioso. En ellos se combinaban una pasión lúcida y una compasión cálida. Y es algo que por ahí a veces no entendemos del todo. Podemos ver a los puritanos como simplemente como intelectuales o como personas frías, quizás legalistas, y no es así. Ellos predicaban, enseñaban, estudiaban una teología afectiva, un amor por Dios que se traducía en un amor cálido y un aprecio por la vida, por la creación y por las relaciones que Dios ha puesto en el mundo. Me perdí. En ellos se combinaban una posición. Eran visionarios y prácticos, idealistas y realistas a la vez. Grandes esperanzados, grandes hacedores y grandes sufridores. Pero sus sufrimientos, tanto en un lado como en el otro del océano, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos o las colonias americanas, en la vieja Inglaterra o a manos de las autoridades, y en Nueva Inglaterra por causa de los elementos. O sea que fueron perseguidos en Inglaterra por las autoridades y sufrieron en América del Norte por el tiempo, por todo lo que representaba el trajín de formar una colonia en la jungla, en la selva del norte de América. Los sazonaron, maduraron hasta que alcanzaron una estatura que rayaba en lo heroico. Las batallas de los puritanos contra los desiertos espirituales y climáticos en los que Dios los puso produjeron una virilidad de carácter intrépida, insumergible, que se elevaba por encima del desánimo y los miedos. Y para nuestro amigo Packard, son un vivo ejemplo de lo que debería ser el cristiano moderno. La visión puritana era de seguir el principio de sola escritura en todo ambiente de la vida y hasta las últimas consecuencias. Entonces, ellos tenían una visión social donde los principios de las escrituras tenían una centralidad formadora de la sociedad. Una visión de lo que debía ser la iglesia bajo el principio de la autoridad de las escrituras. No solo eso, sino que ellos promovían una visión de la familia bajo la palabra de Dios y la vida personal también regida por los principios de la palabra de Dios. Y para ellos no era simplemente una cosa de un par de versículos bíblicos y a otra cosa, sino que iban en todos estos ambientes, iban a fondo. Esto producía en ellos una dedicación a la teología que nunca se apartaba de la consideración de la implementación en la vida real. O sea que no eran simplemente teóricos, sino que para ellos la teología siempre era algo que se tenía que aplicar. Estudiamos grandes conceptos abstractos sobre la persona de Dios, pero si eso no lo bajamos a la realidad del diario vivir, de muy poco nos sirve. Y ellos no estaban para nada a favor de simplemente aprender y enseñar teología abstracta. Había una preocupación constante
por hacer ese movimiento entre la palabra escrita y la palabra vivida, la palabra enseñada y la palabra aplicada. Eran visionarios prácticos. Como dije antes, falla el experimento en Inglaterra, pero echa raíces en las colonias americanas. Y como dije ya, da nacimiento a los bautistas por el lado eclesiástico. Y ellos promovían lo que se puede llamar una espiritualidad experimental, una espiritualidad cálida, donde conocer a Dios es una experiencia que nos marca de forma intelectual, pero también lo sentimos. Sentimos a Dios, sentimos su impacto en nuestras vidas, cambia nuestros afectos. Después vamos a ver que el tema de los afectos para ellos era de gran importancia. ¿Cómo vamos de tiempo? Los puritanos y el cuidado de las almas. Los pastores puritanos se entendían como médicos del alma. Representan en la historia de la iglesia, según Timothy Keller, buena cita, la primera escuela protestante de consejería bíblica. Hay una figura clave que es un poco previo a los puritanos, de la primera época de la Reforma Protestante, Martín Bucero. Era un reformador alemán en Estrasburgo, contemporáneo de Lutero. Fue exiliado un tiempo, estuvo en Inglaterra, y en Inglaterra lo pusieron como profesor en la Universidad de Cambridge. Y él tiene un libro que se llama Concerniente al legítimo cuidado de las almas. En inglés, Concerning the True Care of Souls. Y él, en ese libro, es un libro excelente. Y de cierta forma es un libro sencillo. Después, en los puritanos hay más complejidad. Pero yo nunca, a lo mejor ustedes que son muy estudiosos del tema, yo no sé qué conexión puede haber habido entre Bucero y los que después vienen, pero se me hace que hay alguna conexión. Su libro enfoca, en parte, Ezequiel capítulo 34, versículo 16. El versículo 15 dice, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Y dice, buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré a la quebrada, fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Y él tomó eso como un resumen de la tarea del pastor. Y en su libro desarrolla en distintos capítulos cada uno de esos 5 puntos. Entonces, primero, una tarea pastoral es guiar a Cristo nuestro Señor y a su comunión a aquellos que todavía están alejados de Él, ya sea a través de excesos carnales o falsa adoración. Primera tarea del pastor. Segunda tarea, restaurar a aquellos que una vez fueron llevados a Cristo y a su iglesia, pero han sido apartados nuevamente debido a asuntos de la carne o doctrina falsa. Tercero, ayudar en la verdadera reforma de aquellos que, aunque permanecen en la iglesia de Cristo, han caído gravemente y han pecado. Cuarto, restablecer en una verdadera fortaleza y salud cristiana a aquellos que mientras perseveran en la comunión con Cristo y no hacen nada particularmente o gravemente incorrecto, se han debilitado y enfermado en su vida cristiana. Esta gente que no hace nada mal, pero tampoco no hace nada. Y están débiles en la fe. Entonces es fortalecer a estos hermanos. Quinto, proteger de todo escándalo y el alejamiento y animar constantemente en todo lo bueno a aquellos
que permanecen en el rebaño y en el redil de Cristo sin pecar gravemente, ni debilitarse y enfermarse en su camino cristiano. O sea, los que andan bien, de seguir animándolos, seguir fortaleciéndolos. Entonces, él toma ese pasaje bíblico y hace una meditación, un análisis y saca 5 categorías de personas, de ovejas que encontramos en un rebaño. Y después no vamos a ver todo lo que dice porque tiene un capítulo para cada una de esas categorías y realmente es de mucha, mucha utilidad. Yo creo que ahí empezamos a ver el uso de las Escrituras en el cuidado de las almas. Obviamente esto no era algo solamente de los puritanos, viene de los primeros, viene de las raíces de la Reforma. Y si vemos en los escritos de Lutero, de Calvino, de cualquiera de los reformadores, una preocupación no solamente de enseñar teología, sino de predicar la palabra y aplicar la palabra de una forma que sea de bendición a los miembros de sus iglesias. Y en Bucero encontramos un lindo ejemplo primitivo de lo que después se encuentra en otras grandes figuras puritanas de más tarde. William Ames afirmó: las Escrituras no necesitan explicación a través de una luz externa a ellas, especialmente en las cosas de primera importancia. Ellas se iluminan a sí mismas, la cual debe ser descubierto diligentemente por los hombres. Es necesario que nosotros estemos abriendo la Biblia, estudiando nuestra Biblia, pero encontramos que las Escrituras se autoiluminan. No quiere decir que un buen comentario, escuchar un mensaje de un pastor que predica bien, no sea de ayuda. Pero las Escrituras, como ningún otro libro, se explican solas. ¿Por qué? Porque son una obra divina. Es el libro escrito por Dios. Y por lo tanto tienen el poder, la capacidad de cambiarnos, cambiar nuestro entendimiento y cambiar todo lo que somos. Bueno, ¿cuál era la metodología? ¿Cómo usaban las Escrituras los puritanos? Para ellos era de gran importancia la centralidad de la palabra predicada. A ver, si uno examina los mensajes de los puritanos, para mí sería muy interesante llevar un mensaje puritano a un taller de Simeon Trust, a ver qué nota le ponen los de Simeon Trust. No sigue esa línea exacta de lo que nosotros entendemos como predicación expositiva, pero no estamos diciendo que no es predicación bíblica, porque lo era. Empezaban la estructura de un sermón, por lo general empezaban con una explicación de un pasaje, una explicación teológica y exegética. Explicaban el sentido del pasaje. Eso sí, era exégesis, era básicamente exposición. Pero después pasaban una sección de doctrina, más parecido a la teología sistemática, donde lo que dice el texto, ahora lo vamos a explicar de otra forma. ¿Qué significa esto teológicamente, doctrinalmente? Y hablando de la doctrina, llevándolo a la vida, no simplemente qué dice Berkov, qué dice, ponele cualquier teólogo que podemos tener en mente, sino qué significa para nosotros. Y luego lo llevaban a la aplicación. Y su forma de aplicar en realidad lo hacían con mucha más consistencia y de forma más completa que lo hacemos nosotros. Algunos sermones puritanos se tomaba el pasaje y después se aplicaba a distintas personas o clases de personas que uno podría encontrar en la congregación. Parecido al trabajo que hemos visto que hizo Bucero, donde Bucero analizó, en base a ese pasaje de Ezequiel, dijo: en mi congregación, en mi iglesia, puedo esperar tener 5 clases de personas en términos generales. Y entonces mi predicación debe ser aplicada a cada una de esas clases de personas. Debe incentivar a los que están un poco perdidos en el pecado. Aquella persona que está por dejar de venir, que está dejando los caminos de Cristo, debo hablarle a él.
debo hablar a la persona que anda bien, no se va a ir, pero está demasiado cómodo. Y a aquellas personas que andan muy bien, pero que a lo mejor pueden andar mejor. O por lo menos yo les puedo animar. Puedo fortalecer su vida de fe. Entonces, pensando en la aplicación del pasaje a cada una de estas categorías. Y los puritanos hacían lo mismo. Muchas veces pensando en términos de, por ejemplo, el ansioso. ¿Qué dice este pasaje para la persona que sufre de la ansiedad? ¿Qué dice este pasaje para la persona que a lo mejor lucha con la tentación sexual? ¿Qué dice este pasaje para la persona que se irrita y que se enoja con facilidad? O la persona que está deprimida, o la persona que está pasando por dificultades. Y uno va pensando, ¿qué dice para el joven? ¿Qué dice para la persona mayor? Y pensando dirigir el mensaje a distintas personas en la congregación. Bueno, eso hacía que el mensaje fuera más largo, pero quizás no era tan largo como pensamos. Y lo que ellos encontraban, y creo que podemos llegar a descubrir nosotros, si trabajamos de forma más completa, mucha de la tarea del consejero se va logrando desde el púlpito. Si nosotros estamos alimentando de forma regular a la congregación, entonces estamos por lo menos construyendo el marco dentro del cual sí podemos luego hacer trabajo discipulado y trabajo de consejería. Si ya tenemos un marco, si tenemos ciertos conceptos en común, si tenemos un conocimiento bíblico y tenemos un conocimiento de cómo Dios obra con la gente, si entendemos el proceso de la santificación en base a la enseñanza de las Escrituras, su predicación fiel, entonces cuando nos sentamos con un hermano que está luchando con una situación en su vida, hemos ya avanzado muchísimo. Y podemos ahora empezar a trabajar los temas puntuales sin tener que construir todo ese marco conceptual. Entonces, para ellos era de muchísima importancia la predicación de la palabra de Dios todos los domingos desde el púlpito, en realidad 2 o 3 veces por semana muchas veces. Ahora, sin embargo, y hay una tendencia, a veces yo lo escucho hoy en día, lo único que hay que hacer en la iglesia es predicar y no hace falta la consejería personal. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque no es real, no es cierto, y tampoco lo estaban los puritanos. Hay una frase de Richard Baxter que decía, aunque él estaba muy a favor de la predicación, la centralidad de la palabra de Dios predicada desde el púlpito, dice, ciertas almas aprovechan mejor una media hora de consejería concentrada que 1000 sermones. Entonces hay ciertas personas que media hora de buen consejo les va a ser mucho mejor que 1000 sermones. Ahora, quizás una exageración, pero es una forma de decir. Y nos ayuda a entender un concepto válido. Es todavía necesaria la consejería a nivel personal. Ahora, podemos pensar en el concepto de los puritanos como el de construir un ecosistema de consumo de la palabra. O sea, en el medio, en el centro, la predicación de la palabra, pero apoyada por el consejo pastoral cuando fuere necesario y fortalecida por el culto familiar, la palabra leída en la familia aplicada y el padre también como pastor y consejero de su propia familia. Si tenemos un hombre piadoso, lleno del Espíritu de Dios y entendido de la palabra de Dios, ¿cuánta consejería nos va a hacer falta dar a esa familia? Cuando lo puede dar ese mismo hombre. No quiere decir que nunca no venga bien sentarse media hora con el pastor y hablar un tema. Y a lo mejor, qué sé yo, llega el punto en que el padre dice, mira, esto de los adolescentes no lo entiendo. Sería bueno hablar con el pastor y ese consejo va a ser de mucha ayuda.
pero ya el padre de familia o la madre, porque era de vital importancia la madre en la crianza de los niños. Si los padres ahora tienen como aliado el pastor en el ministerio de consejería en la crianza de sus hijos y el pastor lo ve a los padres como aliados en esta tarea de levantar santos para el reino de Dios, entonces la verdad que lo que se puede llegar a lograr es impresionante. Entonces, un ecosistema del consumo, del uso, de la aplicación de la palabra de Dios, aliado también o acompañado por la lectura de la palabra de Dios a nivel individual y en especial la meditación sobre la palabra de Dios. No todos podían leer, pero todos podían escuchar la palabra predicada el día domingo. Y durante la semana, atesorar lo que habían escuchado, meditar durante toda la semana sobre el mensaje del domingo, sobre el mensaje del miércoles a la noche o lo que fuere. Entonces, enseñar la disciplina de la meditación a nuestros miembros también fortalece todo este proceso. Y así, cuando es necesaria la consejería bíblica, funciona en un ambiente ya permeada por la palabra de Dios. Joel Vique dice, a veces la consejería individual requiere 1000 veces más sabiduría que predicar a 1000 personas. Eso es un dicho de su padre. Su padre también fue pastor y decía que puede ser que requiera cierto nivel de capacidad, de entendimiento para predicar a un grupo de 1000 personas. Pero es más difícil a veces dar consejo a un solo individuo, porque lo que se requiere es entender la palabra por un lado y lograr entender el corazón de esa persona necesitada por el otro lado. Si yo predico a 1000 personas, sale la palabra, llega, no llega, rebota, da una vuelta por el salón, sale por la puerta, pero no requiere que yo entienda a los que me están escuchando. Pero si yo estoy frente a frente con una persona que está luchando porque está dolido, porque su esposa lo engañó y lo dejó, entender a esa persona, yo entrar en su dolor, también entrar en sus propios problemas, hacer la pregunta pastoral, pero ¿por qué te dejó? ¿Y cómo se produce esto? Requiere de un nivel de entendimiento que sinceramente si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo es muy difícil. Entonces, ¿a qué vamos? De que podemos, si seguimos el ejemplo de los puritanos, podemos aspirar a crear un ambiente, un ecosistema donde el consumo, el uso de la palabra de Dios apoya, cada parte apoya a las demás partes. Y creamos un ecosistema donde los miembros de nuestras iglesias pueden prosperar espiritualmente. Vamos a ver si llegamos. Bueno, ellos tenían un modelo para la consejería, un modelo conceptual, quizás muy distinto a... No, eso lo voy a tachar. Vamos directamente al modelo puritano. Ayer estaba hablando con Dale, el pastor, el profesor de consejería, y resulta de que un profesor que yo tuve en Southern fue pastor de él. Y hay un libro de ese profesor, ahora ya no está ahí, pero Stephen Newell se llama, sobre la espiritualidad de los puritanos, que para mí fue de muchísima ayuda. Un puritano llamado John Swinnock, que vivió de 1627 a 1673. Y él enseñaba, como otros puritanos, un modelo del ser humano donde, entre otras cosas, entendía de que el hombre tenía 3 facultades, o tiene 3 facultades. El entendimiento, los afectos y la voluntad.
Y que antes de la caída esas tres cosas funcionaban de forma coherente. El hombre tenía la capacidad de entender la verdad, entender el mundo a su alrededor y de entender lo que Dios le decía, lo que le pedía. Entendía que también que eso era lo mejor, que era lo bello. Entonces sus afectos eran atraídos por lo que era verdadero. Y siendo de que sus afectos eran atraídos por la verdad, entonces su voluntad seguía en línea con su entendimiento y sus afectos, y entonces lo que él hacía, sus actos, eran acordes a esa verdad de Dios. Ahora, ¿qué pasa con la caída? Es que eso se hace pedazos. Y ahora muchas veces el hombre está encadenado por sus deseos, sus afectos distorsionados por el pecado. Pablo decía, entiendo de que esto es mejor, pero deseo esto. Nosotros, aún siendo cristianos, a veces encontramos una discrepancia entre lo que entendemos como correcto, como cierto, como bello, y lo que deseamos. Tenemos una mezcla extraña de motivaciones que cuesta dominar muchas veces. Y cuando entendemos este modelo y entendemos que la obra del Espíritu Santo es de empezar a alinear de nuevo un entendimiento correcto del mundo, de nosotros y de Dios, y que nuestros afectos de nuevo deben alinearse con eso que es bello, y que por lo tanto nuestra voluntad debe ejercerse en línea, entonces eso nos ayuda a entender primero la lucha que tenemos, por qué estamos como estamos, y a la vez qué es lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Bueno, estas tres facultades para los puritanos, o algunos de ellos por lo menos, constituían la imagen de Dios. Veían una especie de mini trinidad en el carácter del hombre en estas tres cualidades. El pecado trastorna el orden y las pasiones del hombre ganan preeminencia. En la práctica, el uso de las Escrituras se usaba para la cura del alma. O sea, volvemos sobre la verdad. La verdad, empezamos a entender la verdad. Nuestro entendimiento es transformado por la obra del Espíritu Santo y nuestros afectos se alinean y eso produce también un cambio a nivel voluntad. Un ejemplo, bueno, eso no sé si llego, así que voy a saltar eso. El puritano encontraba en las Escrituras un modelo para entender quién es el hombre, o sea, una criatura hecha según la semejanza de Dios. ¿Cuál es su problema? El pecado y el enajenamiento de Dios, su creador. ¿Cuál es la solución? La santificación por la palabra de Dios. ¿Y cuál es el poder disponible para implementar la solución? El Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras. Y cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de la deficiencia de otros modelos, de modelos psicológicos, porque el diagnóstico es distinto. El diagnóstico no es de que el problema esencial del hombre es su pecado, de que es un ser caído, de que está alejado de Dios su creador. Y nunca te va a dar la solución de la verdad de las Escrituras y carece de poder porque no tiene acceso al Espíritu de Dios y tampoco acceso al verdadero lugar en que se debe realizar este cambio, que es en el seno de la iglesia. Estuve recién en Estados Unidos, estuve en una conferencia misionera que en términos generales fue muy buena. La gente de la iglesia quiso ayudar a los que estábamos, los que habíamos venido a presentar la obra en distintas partes del mundo. Entonces presentaron un taller que el concepto era muy bueno. Cómo ayudar al misionero que se mantenga en el ministerio a largo plazo. Y es todo un tema ese. Entonces muy bueno. Y trajeron un tipo de California y
dio 2 horas sobre el tema. Y algunos ejemplos muy buenos, algunas cosas muy positivas. Habló en la primera hora sobre la importancia de entender la imagen de Dios en nosotros, de nuestra posición en Cristo. Un poco liviano, un poco por encima, quizás no profundo, pero no mal. En la segunda hora, dice, ahora vamos a pasar a la aplicación. Y lo primero que dijo, bueno, yo les voy a enseñar una forma que cuando están ansiosos pueden bajar la ansiedad. Y era un ejercicio de respiración. Yo no lo hice. La verdad que me extrañó, porque había empezado bien. Y en la segunda hora, la respuesta a la aplicación era respirar hondo, mantenerlo un tiempo, después exhalar, y no me acuerdo qué más. Porque ya dije, no sé. Había empezado bien. Es lo que encontramos muchas veces cuando mezclamos modelos seculares con las Escrituras. Y todo parecía muy bíblico porque en la primera hora había hablado en base a las Escrituras. Pero lo que nos quiso vender como solución, nada de bíblico tenía. Hay un autor que se llama Ken Searles. Dice esto: según los estándares modernos, a cualquier persona que lucha con patrones de autogratificación o de autovoluntad, podría decirse, no eres responsable. Eso es lo que te enseñan. El problema no sos vos, es tu familia, es el sistema, es el trauma que has sufrido. Y todas esas cosas son terribles y sin duda tienen impacto sobre nosotros. Pero la solución es decir, no sos responsable por tu propia conducta. No eres responsable. O otra respuesta es: un verdadero cristiano no se sentiría así. Otra escuela diría eso. Otra escuela diría, seguro que tienes un demonio. Hay cantidad de respuestas a los problemas que sufrimos. En contraste, el consejero puritano primero exhortaba a la persona a mortificar el pecado a través de la contrición, la confesión y el arrepentimiento. El consejero animaba al individuo a que la lucha contra el pecado era una buena señal. O sea, si nosotros nos encontramos luchando, que anhelamos la santidad, nos está costando, pero estamos buscando ayuda del Señor para avanzar en esa lucha, eso indica que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Y aunque a veces esa lucha es frustrante, es una buena señal. El consejero animaba al individuo a que la lucha contra el pecado era una buena señal, indicando que aún no había un dominio completo del pecado. Sobre esta base, había razón para esperar que el patrón de pecado se rompiera a través de la verdad del Evangelio. Los puritanos ingleses se horrorizarían ante el actual énfasis en la autoestima. Rechazarían hablar de necesidades no satisfechas. Mi problema es de que tengo profundos deseos o necesidades que nadie satisface. Porque en su opinión la única necesidad real que debía satisfacerse era la necesidad de adorar. Sería bueno leer eso de nuevo, porque es muy bueno. La única necesidad real que debía satisfacerse era la necesidad de adorar. Es por eso que los puritanos practicaban la santificación a través de la teología
en lugar de la psicología. Los puritanos practicaban la santificación a través de la teología en lugar de la psicología. La meta es la vida santificada. Pablo dice, lucho para presentar a cada hombre maduro en Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? A través de la palabra de Dios, a través de la teología bien aplicada. Si uno va a los escritos de los puritanos, se encuentran muchos ejemplos. Estaba viendo un libro sobre el tema el otro día, iba marcando distintas formas que algunos de los puritanos encaraban distintos problemas. El que me llamó la atención fue el tema de la ansiedad y cómo John Flavel luchaba contra el problema de la ansiedad. La respuesta de John Flavel para la ansiedad era de enseñar con profundidad la doctrina de la providencia de Dios. Soy ansioso, debo meditar sobre la providencia de Dios. Romanos 8:28 era un pasaje clave. A ver si manejo bien este aparato. Empezamos en el 26. Vean este pasaje con ojos de consejero bíblico. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué lindo poder presentarle esto a un miembro de nuestra iglesia que lucha con un problema, en especial uno que es ansioso. ¿Y cuántos están viviendo con la ansiedad en este momento histórico? Porque no sabemos orar como debiéramos. No oramos bien, pero vean esto, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, yo no entiendo mi propio corazón, pero aquel que escudriña los corazones sí entiende mi corazón. ¿Sabe cuál es el sentir del Espíritu? Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y aquí el versículo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Decirle a un miembro de nuestra iglesia, no entiendo por qué estás pasando esta situación, pero sí tengo por seguro de que has sido llamado según su propósito. Y no entiendo por qué estas circunstancias, pero estas circunstancias son para tu bien. Porque a los que de antemano conoció, acá nos zambullimos en una profunda teología, pero aplicada al tema de la ansiedad. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Su propósito se va a cumplir. No entiendo esta situación, la situación del momento, pero su situación, su propósito para mí se va a lograr. También porque a los que antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Dios está en control de nuestras vidas. Muchos de ustedes saben de que hemos vivido una tragedia familiar en estos días. Nos fuimos de viaje, yo tenía varias conferencias en Estados Unidos. Nos fuimos, esto ya hace más de un mes. Estamos llegando a Kansas City en el avión. Estamos por bajar las valijas de arriba. Primero prendo mi teléfono y me empiezan a entrar mensajes, un montón de mensajes.
y llegan las noticias de que nuestra nieta adoptiva de 20 años había volcado su auto en la ruta, que estaba muy mal, que estaba al borde de la muerte, que tenía trauma cerebral y todo lo que eso implica. Y nos miramos con mi señora y era una cosa tan obvia que tuvimos plena certeza de que Dios nos había traído en el momento justo para estar con nuestra familia. Algo que nunca habíamos hecho antes. El aeropuerto de Kansas City está a más o menos 45 minutos, casi una hora, de donde vive nuestra familia. Y antes siempre ellos venían a buscarnos. Y nosotros no sé por qué esta vez habíamos decidido alquilamos un auto. Y nos miramos y dijimos, perfecto, porque con todo lo que está pasando ellos no van a poder venir a buscarnos. Y fuimos y buscamos el auto y fuimos del aeropuerto a la casa y a partir de ese primer momento empezamos a ayudar con todo lo que estaba pasando en ese momento. Y tuvimos la certeza de que Dios, aunque no entendíamos por qué tenía que pasar esto, que en ningún momento Dios había perdido el control o se había olvidado de nosotros. Y son en esos momentos en que la verdad de la providencia de Dios pasa a ser algo mucho más que un simple concepto teológico que podemos encontrar en un libro de teología sistemática. Y los puritanos entendían esto, de que la palabra de Dios cobra vida cuando la bajamos a las realidades de la vida. El Espíritu Santo nos ha dado su palabra con ese propósito. Y su Espíritu Santo nos acompaña. Y nuestro Padre Celestial ordena los eventos de nuestra vida para nuestro bien, para cumplir en nosotros su propósito. Y no hay psicólogo en el mundo que te pueda decir eso.